La historia revolucionaria en Perú alrededor del año 1960 tuvo una gran importancia, inclusive intercontinental, y que de hecho hasta la actualidad es aún bastante desconocida. El libro Lucha Revolucionaria, Perú 1958 a 1967, escrito por el holandés Jan Lus, es un importantísimo aporte para que los peruanos conozcamos nuestra historia política de aquellos años y por lo mismo para que comprendamos nuestro presente. Hacer el libro a Jan Lus le ha demorado 9 años. No cabe duda que es una magna investigación. Bueno, acá estamos con él para que nos cuente sobre su obra. Muchos se preguntarán, ¿qué hace un holandés escribiendo y con tanto ahínco sobre Perú y sobre un tema que muchos han tratado de fondear en el olvido? Cuéntanos, ¿tú viniste a Perú para investigar este tema o ya estando acá decidiste investigarlo? Bueno, yo llegué a Perú en 1999. Yo trabajaba como profesor contratado un tiempo en la Universidad del Pacífico, ¿no? Yo enseñaba integración monetaria europea al comienzo, ¿no? Bueno, decidió investigar el tema porque por la razón simple, porque yo quería saber un poco sobre la historia peruana y sobre todo la gente que lucharon para cambiar el sistema capitalista en Perú o la historia misma de Perú. Tú llegaste de Holanda. Sí. ¿Y en Holanda habías escuchado ya algo? Yo he ido a Perú, estamos hablando sobre el 98, 97. Entonces Perú era en ese entonces muy conocido, no por la corrupción de Fujimori, el tema de Montesinos, no, porque en 2 años anteriores, en 96 y 97, había la toma de residencia. Entonces, en todo Holanda, y con CNN, tú podrías leer un montón sobre Perú. Entonces, sobre qué pasó y no pasó. Ahí despegó mi interés en qué hay en Perú, qué es esto, ¿no? ¿Por qué a nivel internacional y para ti fue tan importante la guerrilla de los 60 en Perú? A comienzos de los años 60 y 62, la CIA, la misma Cooperación Round, y analizaron los problemas en el Perú y consideraban que después Cuba, la segunda revolución socialista podría llevarse a cabo en el Perú. Todos conocemos que el 15 de mayo fue asesinado a Javier Aró. Y este asesinato fue discutido entre Kennedy y Khrushchev. O sea, tú estás diciendo que entre el presidente de Estados Unidos, Kennedy, y el de Rusia, Khrushchev, estaban discutiendo... Que se estaba discutiendo, diciendo que Rusia, mira, ¿qué está pasando? Cuba otra vez se está metiendo en asuntos internos. Entonces, y ese es fenomenal porque ese era un incidente no tan grande, pero tenía repercusiones internacionales. Para Kennedy Cuba quiere intrometerse, ¿no? En asuntos internos peruanos. Entonces, que por esta razón Cuba tiene que dejar de exportar su revolución. Entonces, él habla en ese tema con Khrushchev, pero hay que decirlo claramente, nunca Cuba exporta revoluciones, porque es el proceso revolucionario, el proceso guerrillero peruano es peruano. Entonces la gente acá en Perú pensaron, hay que cambiar el mundo, ¿no? Entonces hay que empezar con la guerrilla en este tema, ¿no? Pero a nivel internacional se discutió el tema. Tú puedes encontrarlo en documentos de CIA que son desclasificados y también en documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos publican todos. En caso de Perú no desclasifica ningún material. De los Estados Unidos sí, después de 40 años, ¿no? Entonces para mí muestra la importancia geopolítica que tenía la guerrilla en el Perú, pero finalmente la guerrilla en toda América Latina, ¿no? Y un tema que me llamó bastante la atención era que tú mencionaste, ¿cuál era el objetivo del Che Guevara al ir a Bolivia, donde fue asesinado, ¿no? ¿Era Perú y por qué?
Uno puede verlo en su propio diario o en los mensajes entre Habana y Bolivia, que el objetivo era, la idea era primera no entrar en Bolivia. El punto es el siguiente: en 1965 hay guerrillas en todo Perú. Mesa Palada hay Luis Lapuente, Junín hay Lobatón, y en el norte tenemos el frente liderado por Gonzalo Fernández Gasco y también Elio Puerto Guerrero, por parte del MIR. Y en el sur, en Ayacucho, en la provincia de La Mar, hay el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, los cubanos van a ir a Arica, quieren entrar por Arica a Perú, incluyendo en el camino también el Che. Pero ¿qué pasó? La guerrilla fracasó en todas partes, no solamente en Mesa Palada, pero también el mismo ELN. Entonces, los cubanos cambian el curso. Entonces, la idea era primero Perú, pero porque fracasó, Che va a ir a Bolivia y está en el sur tratando de desarrollar cuadros. Cuando fracasa la ELN en Perú, se continúa con el desarrollo de un otro frente guerrillero que está en Puno. Entonces, resumiendo, la idea era primero a Perú, fracasó Perú, Che va a Bolivia tratando de desarrollar una guerrilla, desarrollar los cuadros para la guerrilla continental, mejor dicho, para nutrir los otros grupos, y uno de los grupos era en Puno. Y es interesante que en casi ninguna bibliografía sobre el Che se menciona exactamente el tema de Puno, porque toda la gente pensaba que Che quería hacer una guerrilla continental, pero ¿qué fue realmente eso? ¿Cómo se concretizaron estas ideas? Una de las ideas era la guerrilla en Puno. Entonces, cuando uno lee los mensajes de Habana a Cuba, se lee claramente el desarrollo de la guerrilla y las debilidades de la guerrilla en Puno en relación con Bolivia. Tú has encontrado y revisado bien las cartas que se escribían entre el Che Guevara y Fidel Castro. Y has encontrado que Perú está presente de manera contundente en sus misivas. Sí. ¿Qué conclusiones sacas de esto? La conclusión es que Perú formó, o la ley ELN formó parte del concepto de la guerrilla continental del Che. Entonces, que había gente que, bueno, eran cartas de Fidel o los asistentes de Fidel, o mejor dicho, entre La Habana y el Che. Entonces, cuando tú lees las cartas o entre ellos hablan sobre el tema de Puno. Perú formó parte principal de la guerrilla continental del Che, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, sí, la inteligencia de Estados Unidos, Rusia, todos hablaban de que acá iba a ser el segundo lugar. Claro, entonces los ojos están puestos en Perú. Claro. Y tú que has investigado el movimiento socialista en América, Sí. ¿Por qué crees que fracasó el movimiento guerrillero en Perú? Hay un capítulo sobre las causas de la derrota, ¿no? Pero yo pienso los principales era que las condiciones objetivas no estaban dadas. ¿A qué te refieres para que la gente entienda? Sí, con el punto de que para determinar qué es una situación revolucionaria hay que tener condiciones objetivas y subjetivas. Si no se da esto, no hay situación revolucionaria y no se puede empezar con una guerrilla o un proceso revolucionario, ¿no? Se queda a nivel economista, a nivel sindicalista, ¿no? Entonces, un elemento es que hay que tener una crisis en las alturas, como se dice, una crisis política dentro del Estado. Entonces, la burguesía peruana se pelean entre ellos. Eso no fue así en 64, 65. Sí había ese proceso en 61, 62, 63. Un ejemplo es el golpe de Estado de Godoy en 62. Claro. ¿No? Entonces que había un problema ahí. Otra parte es, se pide que haya una aumenta clara de la pobreza, de crisis económica, etcétera, inflación. No había en 64, 65. Más bien aumentaron el presupuesto para universidades, había carreteras, ¿no? Belaunde quería aumentar el presupuesto para universidades. El presupuesto del gasto del sector público aumentó un montón. Aumentaron sueldos. Entonces no había, aunque la gente viviera en una miseria, no era un aumento. Entonces
no se estaba empeorando la situación, estaba mejorando un poquito la Da un situación. sentimiento de bienestar. Es un sentimiento de bienestar y también además hay la idea de una reforma agraria, que todo está muy relativo, pero no hay este empeoramiento. Y la otra parte es, se necesitan condiciones objetivas. La tercera, de eso se olvida siempre, es que hay que tener levantamientos, hay que hacer lucha sindical. Ese debe ser en aumento. En 64, 65, no había tanto esto. Había reforma agraria, había supuesta reforma agraria en Cusco y se bajaron la lucha campesinal en el Cusco. Entonces, la cantidad de huelgas bajaron. Entonces, cuando tú comparas 60 con 63, 60, 61, bueno, 60, 61, 62, 63 con 65, no se empeoraban, ¿me entienden? Se mejoraban, vamos a decirlo así. Entonces, se mejoraban, no había crisis, pero uno gastaba. No había mayor cantidad de huelgas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, este sí había en el 60, 60 63 y 67, 68. Justamente cuando hay la guerrilla, no había esa situación. Entonces, el mismo Héctor Bejar decía lo siguiente: cuando llegaron, cuando ellos querían empezar la guerrilla en 63, ¿no? Cuando entraron por Puerto Maldonado, cuando fue asesinado Javier Heró, así era posible, pero muy tarde, también en 63. Después, las posibilidades para una victoria eran menos posible, ¿no? Entonces, al final, en la siguiente parte, de condiciones subjetivas, sí estaban desarrollando la organización. Una condición objetiva es tener la organización. Entonces, aunque ellos tenían la organización, en el caso de ELN y MIR, porque existe la organización guerrillero, pero también ahí había debilidades, ¿no? Debilidades en la parte del nivel de organización. Porque no había muchos, en el caso de ELN, no había muchos comités en las ciudades, había una red urbana, era débil, incipiente. Mayor parte es que el MIR y también el ELN fueron destruidos en su proceso de organizarse, ¿me entiendes? Eran incipientes. Entonces, no había condiciones objetivos y tampoco subjetivos, pero sí había objetivos en 60, 63 y 67, 68, ¿no? Entonces, Es voz populi acá que la izquierda peruana siempre no le ha ido bien por la desunión. En esa época, ¿tú cómo ves a la izquierda en esa época? Totalmente confrontada entre sí, desunida, ¿eso le faltó? ¿Tú crees? bueno, el punto es que, entonces, primero hay que definir qué es la izquierda peruana, o qué es la izquierda peruana organizada. Entonces, podríamos decir que en un lado tenemos los grupos trotskistas, POR o el FIR, ¿no? Por otro lado tenemos los partidos comunistas que estaban divididos en dos, bandera roja y bandera unidad, ¿no? Bandera roja, orientación, vamos a decir, chino, y la otra era orientación Unión Soviética. Entonces, tenemos esta parte, y al otro lado tenemos los grupos, vamos a decir, los dos grupos guerrilleros, el ELN, que viene por un parte del Partido Comunista, ¿no? sus mayores cuadros, y ya tenemos el MIR, donde la mayoría, los más importantes cuadros viene del mismo APRA, ¿no? Es el APRA rebelde. Entonces, que yo no puedo decir se puede decir que ya por la división, ¿no? de la izquierda, por esa razón eran débiles, no sé. Yo no sé si la división realmente fue un factor de la derrota. Yo podría decir más en el tema de condiciones objetivos del mismo Perú. Y respecto a las comunistas y las trotskistas, estas dos organizaciones, para PSP Unidad sobre todo, y el FIR, Frente Izquierda Revolucionario, ¿no? de Hugo Blanco, no estaban de acuerdo con una guerra de guerrillas. Y PSP Bandera Roja sí estaba de acuerdo, pero tenía algunas observaciones y en cierta forma también tenía muchas críticas. Entonces, dos organizaciones de izquierda que no quieren guerrillas, uno tiene esta ambigua, PSP y Bandera Roja, y tenía dos organizaciones que estaban incipiente organizativamente, estaban desarrollándose.